Comenzar la entrevista con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que lo hemos presentado ya hace unos minutos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Encantado. A ver, ¿cómo observa usted este panorama tenebroso, intrincado, además en un momento clave? El fiscal Vela y el procurador Ramírez, con quienes hemos abierto el programa, están en Curitiba, están recogiendo información de la corrupción sin mirar color político. Se está viendo desde Villanueva y todos los investigados por el caso Lavajato. ¿Cómo toma usted estas, o cómo evalúa, cómo mira estas arremetidas contra el equipo especial en este momento, en estas fechas? Es evidente que se trata de un boicot para que los fiscales que están realizando su labor en el Brasil obtengan los resultados que la mayoría de los peruanos deseamos, que se sepa la verdad del acontecido, y eso gracias al acuerdo. De otro lado, resulta realmente bochornoso que el Ministerio Público tenga un fiscal supremo de esa condición. No solo por el papelón que ha hecho el día de hoy acá en RPP, una actuación que va en contra de lo que debe ser un magistrado. Pero acá hay que señalar lo siguiente. Este fiscal ya anunció, ya adelantó opinión respecto a José Domingo Pérez y Vela. O sea, está obligado a inhibirse. Este señor, que tiene un prejuicio ya respecto a la actuación de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, está inhabilitado legalmente para continuar investigándolos, porque ya da la impresión que acá hay un ajuste de cuentas para intentar salvar su pellejo. ¿Así lo ve usted? ¿Un ajuste de cuentas? Sí. Eso suena a un parte policial. Bueno, pero es que en realidad, si hacemos una evaluación de la conducta del señor Gálvez, soy diplomático, digamos. Todo el país escuchó los audios en donde se empleaba un código mafioso de los libritos. Ya tienes los libritos, ¿en qué momento te entrego los libritos? Y hasta ahora no vemos las grandes bibliotecas ni de Gálvez, ni de Chávarri, ni de Inostroza. Entonces, ciertamente acá estamos ante una arremetida agónica para bloquear el acceso a la verdad. De eso se trata. Justamente eso es lo que venía explicando el fiscal Vela desde Curitiba y hemos logrado retomar la comunicación. Permítanos solamente hacer una brevísima pausa a esta conversación de lo más interesante. Doctor Vela, lo estábamos escuchando, le habíamos hecho la pregunta de si el fiscal supremo Gálvez es directa o indirectamente, a tenor de sus declaraciones, un defensor de los investigados por la corrupción de Lavajato. Sí, disculpe, nuevamente se cortó la llamada y mis disculpas para el doctor Cateriano también. De hecho, el señor Gálvez representa efectivamente la postura no necesariamente técnica y crítica, sino de consigna, que se reciben por parte de las grandes presiones que nosotros enfrentamos por la naturaleza de las investigaciones complejas que tenemos que llevar a cabo en el equipo especial. De hecho, los fiscales del equipo especial tienen que enfrentar grandes presiones que tienen que ver con poderes de carácter económico, de carácter político y también de política interna, como es el caso, porque resulta evidente que dentro de la Junta de Fiscales Supremos hay 3 fiscales supremos con graves cuestionamientos por pertenencia a organización criminal en el llamado caso Cuellos Blancos de la corrupción. Entonces, en esa medida, pensamos de que no solamente hay una sensación de buscar impunidad a partir de los graves cargos que tienen que defenderse, sino también que la forma de coaligarse es buscando también tener una especie de confrontación permanente en donde las personas que están sufriendo las consecuencias de la averiguación de la verdad en este grave caso se coaligan, se asocian entre sí para también generar un frente común dentro del cual puedan eventualmente restar la potencia a todos los elementos que se vienen recabando dentro de la investigación del caso Lavallato. Existe dentro del marco legal, aunque hay que reconocer que el Ministerio Público es una institución jerarquizada, pero a la luz del impedimento de salida del país que tiene el fiscal supremo Gálvez,
es posible que ustedes puedan contrademandar, puedan, de acuerdo a las instancias, los canales que existan internamente en el Ministerio Público, poder, vamos, de cierto modo, contener toda esta retahíla de afirmaciones? El doctor Cateriano bien decía que ya adelantó opinión el fiscal supremo Gálvez, con lo cual la pesquisa que ha pedido para José Domingo Pérez se ha diluido. Mire, lo que sucede es que estamos en una coyuntura atípica. El señor Tomás Gálvez, por su condición de fiscal supremo, solamente puede ser procesado luego de que el Congreso de la República así lo autorice. O eventualmente podría haber sido investigado y destituido, de ser el caso, si existiere, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura o el órgano que lo va a sustituir, que es la Junta Nacional de Justicia. De tal manera que esta sensación de impunidad del señor Gálvez es porque precisamente durante este espacio de tiempo no hay forma alguna de que se puedan progresar en las investigaciones más allá de las investigaciones preliminares y de tener medidas coercitivas mínimas como es el impedimento de salida del país. Yo creo, desde la perspectiva de lo que está sucediendo, de que el señor Gálvez está justamente tratando de... Caramba, se volvió a cortar, me parece, la comunicación con el fiscal Rafael Vela. Ahí hay algo que suena, ¿no? Parece que se ha cortado, pero bueno, en fin. Qué grave todo lo que está pasando, ¿no? Porque no es solamente el Ministerio Público, es la Procuraduría. Comenzamos el programa hablando con el procurador Enco, contra el procurador Ramírez. Hemos visto el Tribunal Constitucional. Y lo que ha pasado ahora en el Tribunal Constitucional deja como que un mal sabor, ¿no? Sentimientos encontrados, pero bien dicen que uno no se debe quedar solamente en los hechos, sino ver detrás de los hechos. El magistrado Eloy Espinosa ha sido acusado de agresión verbal y psicológica por la secretaria del TC, la señora Susana Tábara. Ahora, lo que se dice de estas afirmaciones, recogidas además a ambos, que intercambiaron palabras subidas de tono. ¿Esta es una acusación con todas sus letras para usted o cree que hay un intento detrás de esta acusación de sacar a Espinosa del TC y cambiar la correlación de fuerzas del tribunal? Bueno, uno tendría que ser absolutamente ingenuo para creer que detrás de esto no hay una maniobra. ¿Qué ha hecho el aprismo los últimos 5 años que ha controlado el Tribunal Constitucional? Rellenar de funcionarios de absoluta confianza al tribunal. Para empezar, hasta esposas de ex magistrados apristas son asesoras de actuales magistrados o de uno de los magistrados. Entonces, para una persona totalmente desinformada de lo que viene aconteciendo en el país, esto se quiere vender como un intento de una confrontación, de una falta de respeto, que seguramente puede haber ocurrido ahí un intercambio grueso de palabras. La palabra uno contra la palabra del otro, finalmente, porque aparentemente no hay testigos. Pero sí se ve esto como un montaje político para tratar de causarle daño a Eloy Espinosa. ¿Y sacarlo del tribunal? Bueno, la campaña específicamente ha estado dirigida contra él hace semanas, por no decir meses, ¿no? Ahora, ¿hay para usted alguien detrás de la señora Tábara? El señor Blume, por ejemplo, porque se dice que hay un grado de confianza, de cercanía entre la señora Tábara y el señor Blume. Ya eso es entrar a un terreno demasiado, diríamos, personal, no conozco los detalles, sería temerario de mi parte, pero que hay evidencias, indicios de una presencia fujiaprista en el tribunal, lo revela además la propia resolución del tribunal que liberó que le concedió la libertad a la señora K. ¿Es casual que aparezca esta acusación contra Espinosa Saldaña justo ahora? No es casual, ¿no? Es, creo, elaborada. ¿Y debería recibir algún tipo de sanción el magistrado? ¿Aquí caben algún tipo de sanciones? Eso dependerá de los magistrados. Y finalmente será la opinión pública la que se forme un juicio. Porque acá estamos viendo en distintos sectores, usted lo mencionaba hace algunos minutos, en la Fiscalía, en el Ministerio Público y en el Tribunal Constitucional, situaciones que lo que quieren o aparentemente desean es generar un ambiente de inestabilidad
que al final perjudique el objetivo final. ¿Cuál es o cuál debería ser ese objetivo final? Lograr sancionar a aquellos funcionarios o dignatarios nacionales que traicionaron al pueblo del Perú y se enriquecieron ilícitamente o malversaron fondos o realizaron negociados con Odebrecht. Para eso es el acuerdo. Justamente esos hechos se conocen primero después de la elección de la presidencia del TCE, me refiero al Tribunal Constitucional, y luego también del polémico habeas corpus a favor de la señora Fujimori. Hoy se sabe que el fiscal José Domingo Pérez está ampliando la investigación preparatoria contra la señora Fujimori por asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal. ¿Por qué razones jurídicas la señora Fujimori debería o no volver a la prisión preventiva? Bueno, creo que desde que ha salido la señora Fujimori de prisión, su situación penal se ha agravado, no solo como consecuencia del contundente testimonio de Jorge Yoshiyama, sino luego por los testimonios que han dado los empresarios, que han mostrado, entre otras cosas, que la señora Fujimori usó la mentira para defenderse. Y mentirle a un fiscal, mentirle a una autoridad, ocultarle hechos, tergiversar las situaciones, es delito acá y en cualquier parte del mundo. O sea que esa situación desde el punto de vista penal naturalmente se ha agravado. Ahora, lo que sucede también es que hay nuevos elementos incorporados. El testimonio de Jorge Yoshiyama, el testimonio de Donicio Romero, el testimonio de Víctor Rodríguez, Luis Mejía Leca. El de Camaño, ¿no? El de Antonio Camayo, el de Daniel Salaverry, que también está en todo este grueso, ¿no? Ahora, ¿cree que con estos nuevos elementos existen las herramientas suficientes para que la justicia ordene el reingreso de la señora Fujimori a la prisión? Y hay que destacar que ninguno es un adversario político de la señora Fujimori. Ninguno es una persona que la odia, porque ese ha sido el argumento de defensa para tratar de desbaratar las acusaciones contra fujimoristas y apristas, que todo esto era consecuencia de la venganza política y del odio. Acá no hay ni venganza política ni odio. Se trata de gente de la entraña del fujimorismo. El señor Yoshiyama no lo podemos acusar pues de adversario político de Fuerza Popular, no. Y yo creo que es el testimonio más claro y contundente. Demoledor. Demoledor, ese es el término, desde el punto de vista penal, porque desnuda toda la coartada del fujimorismo para intentar defenderse no solo de una campaña financiada ilegalmente, sino de todos los actos posteriores que obstruyeron la acción de la justicia y que han tratado de impedir que lleguemos a la verdad de los hechos. Pero han sido luego los empresarios que han financiado a la señora Fujimori, que ante la citación de la Fiscalía se han visto obligados a dar la verdad de lo acontecido y también desbaratar pues este argumento de la señora Marta Chávez, que Keiko Fujimori no mintió, sino que no informó, cuando todos sabemos que acá lo que ha habido es el intento de montar una coartada para evitar la acción de la justicia. Ahora, repito entonces, ¿cree usted que con todos estos elementos, sin ninguna duda, la prisión preventiva es inminente? La situación penal de la señora Fujimori ahora es más grave que cuando se le dictó la detención preventiva con anterioridad. Tenemos un ángulo político que es muy interesante porque ha salido una encuesta de Datum que vale la pena comentar, pero ya, ahora sí, vamos a terminar el tramo de la entrevista que se interrumpió por el teléfono bendito que se cortaba y se cortaba. Permítanos solamente unos minutos. Ya está de vuelta el fiscal Rafael Vela en el teléfono. Fiscal, buenas noches. ¿Nos escuchamos ahora sí bien? Sí, buenas noches. Lo escucho con claridad y... Creo que ya no. Se volvió a cortar. Hay un sonidito ahí, ¿no? Como un chuponcito. Bueno, hemos perdido nuevamente la comunicación, lamentablemente. Es una pena, no sé qué pasa, hay algo ahí en su teléfono. Le preguntaba, doctor Cateriano, ¿cree usted que con la señora Fujimori y sobre todo la salida de la prisión de ella, cree usted que se está produciendo un contraataque de quienes sienten cerca la mano de la justicia y que tienen aliados en la propia judicatura? Es evidente, ¿no?
los hechos lo demuestran. Y de otro lado, los propios fiscales han expresado públicamente su preocupación por esta libertad provisional de la señora Fujimori. Ahora, aquí lo político. Pese a toda esta retahíla de elementos incriminatorios, aparece la encuesta de Datum con cartilla, que coloca a un mes y medio de las elecciones a Acción Popular y a Fuerza Popular como los dos partidos con mayor apoyo. Concentran el 45% de los votos válidos. Fuerza Popular consigue el 21%. Si Ramos sostiene en el fallo del TC que Fuerza Popular obstruyó a la justicia desde el Congreso, considera que, a la luz de estos resultados, de momento, ¿vuelve la obstrucción a este poder del Estado? Bueno, tal como van ahora las encuestas, daría la impresión que tendríamos un parlamento fraccionado. Los pueblos tienen el derecho de persistir en el error. Acabamos de verlo en Argentina. El peronismo destrozó la Argentina. La señora Kirchner saqueó las arcas públicas de la Argentina. Y hoy día retorna muy fresca, muy suelta de huesos, Sí. con el voto popular. Hasta se da aires de despreciar a Macri y todo el papelón que ha hecho hoy día. Lo que no quiere decir que justifiquemos la gestión económica de Macri. No. De ninguna manera. No, me refiero a Cristina, ¿no? Pero a lo que me refiero es que esa posibilidad de persistir en el error existe en la democracia. Porque la democracia tampoco es un sistema perfecto. Y hemos visto cómo la guerra sucia en el país funciona, un poco lo que revelaba un mail de el fallecido líder aprista que fue revelado por IDL Reporteros, ¿no? Cuando no puedes convencer hay que confundir y siempre sembrar la duda y manipular. Eso existe. Entonces, al final, el voto es un acto de responsabilidad absoluta. Cuando la gente elige a Becerril, cuando la gente elige a Mulder, que están propugnando como salida a la crisis Bacara-Vizcarra, uno debe preguntarse, ¿los problemas del país se han solucionado intentando vacar a PPK, forzando su renuncia, hackeando al presidente Vizcarra? O sea, el año y medio que nos resta vamos a seguir con esta situación de absoluta inestabilidad. Pero Esto digamos lo que ha traído es un parón en la economía. Sí. ¿No? Hasta ahora, felizmente, gracias a los proyectos mineros que modestamente dejamos en marcha, la economía del país sigue funcionando. Y al peruano chambeador. Bueno, ¿no? pero obviamente es un esfuerzo nacional. Pero, ¿qué ha traído como consecuencia la obstrucción y el bloqueo político en el país? Inestabilidad política. ¿Y eso es producto de la casualidad? No. Cuando la señora Marta Chávez dice que la señora Keiko Fujimori no ha mentido, sino que no ha informado al Ministerio Público, lo único que hace es revelar que esta admiradora de la dictadura de Fujimori y Montesinos, esta férrea defensora de la dictadura de Fujimori y Montesinos, en el siguiente Parlamento empleará los mismos métodos y ella será la lideresa, es decir, volverá el núcleo duro de lo que fue el fujimontesinismo. Esa es la realidad. Ahora, ellos tienen sus medios de comunicación adictos, su maquinaria, en fin, al final es el pueblo el que decide. Claro, pero como, nuevamente volver a esta obstrucción que tanto 3 años se ha padecido. Pero es el pueblo el que decide finalmente. Es como cuando te toca en una familia un drogadicto, un familiar borrachín, hay que lidiar con eso. Entonces acá durante años hemos tenido un sector, no solamente que ha empleado el ejercicio del poder para enriquecerse, sino que ha manipulado permanentemente a través de intereses creados, apoyos de empresarios, información tergiversada, una cultura antidemocrática permanente. Esto de defender el golpe del 5 de abril, ¿qué cosa es en el fondo? Socavar la cultura democrática de un país. Un país no puede aceptar un parlamentario que defienda un golpe de Estado. Y eso es lo que ha ocurrido con el fujimorismo desde el año 92.
al fujimorismo no se le puede calificar como una agrupación democrática. Lo más dramático es que el APRA se sumó a este apoyo. Ahora, y han sido socios, los socios que nos han llevado a esta situación. ¿Por qué razón? Y es bueno recordarlo. Porque el presidente Vizcarra no quiso disolver el Congreso. ¿Cuál fue la propuesta del presidente que el fujiaprismo colocó en la presidencia? Porque ya se olvidaron rápidamente que ellos forzaron la renuncia del presidente Kuczynski y ellos colocaron al presidente Vizcarra en la presidencia, a sabiendas que no tenía partido, que no tenía cuadros técnicos, que entrábamos precisamente, lo más probable, a un ambiente de inestabilidad política, que además ellos han agravado. Cuando él plantea el adelanto de elecciones, dos días antes un parlamentario, dos dijeron, este pusilánime de Vizcarra no se va a atrever a disolvernos. Una vez disuelto el Congreso, cuando ya la Comisión Permanente no tiene la atribución constitucional de modificar la Constitución y adelantar las elecciones, pide el señor Olachea, este sabio del derecho constitucional nacional, el adelanto de las elecciones. Tarde, ¿no? Tarde. ¿Y qué cosa es lo que se pretende ahora con estas elecciones? Volver a forzar una vacancia del presidente de la República, porque esa es la bandera del APRA y del fujimorismo. ¿A qué nos va a conducir esta situación de confrontación permanente, esta crispación que impide el diálogo? Se lo vamos a preguntar más adelante a Nidia Vilches, que viene también en el programa. Ahora, hablando del APRA, que también se lo vamos a preguntar a Nidia Vilches más adelante, el señor del Castillo ha escrito un tuit esta noche y básicamente se refiere a la denuncia que vincula a su ex asesora respecto a pagos indebidos. La fiscal de la Nación ya decidió abrir una investigación preliminar a del Castillo. Si tienen el tuit lo ponemos, por el presunto delito de peculado por el caso de su asesora. El señor del Castillo ha respondido. A ver, voy a ver si tengo el tuit por acá. A ver, el tuit, ahí está, ahí lo tenemos. El tuit hoy me he apersonado, dice Jorge del Castillo, ante la fiscal de la Nación. Colaboraré con la justicia en lo que sea necesario para aclarar falsedades y calumnias. Lo que debe quedar claro, dice del Castillo, es que el gobierno de facto, dice él, crea cortinas de humo para tapar escándalo de Moquegua. Viva el APRA. Pero aquí hay, por lo menos, una admisión de culpabilidad en uno de los audios. El propio señor del Castillo le dice a su ex asesora que él habría cometido un delito. ¿Cuáles son las pesquisas de la Fiscalía y al mismo tiempo cuánto puede perjudicarlo el caso que se ha expuesto? Bueno, una vez más, el señor del Castillo usa la mentira para intentar defenderse. No ha sido el gobierno el que ha desatado el escándalo, ha sido su asesora. Además, su asesora de absoluta confianza, porque el tenor de esa conversación revela que esta señorita era de la más absoluta confianza del Castillo. Ese diálogo tan cercano, tan franco, tan abierto, no es necesariamente entre un jefe y el subalterno. Revela una cercanía. ¿Y acaso ha sido un ministro del gobierno de Vizcarra el que ha soltado los audios que le grabó la secretaria? En esos audios, el propio señor del Castillo, que no es un neófito en materia jurídica, que ha sido presidente del Consejo de Ministros de este país, que conoce del manejo de la cosa pública, sabía que lo que había hecho era ilícito, era delictivo. Por eso en una parte del diálogo él menciona, me van a acusar de haber cometido un delito. Esto en el derecho es una admisión de culpa. Pero sin ninguna duda, porque acá no se trata de un audio adulterado ni que es el mecanismo que, dicho sea de paso, ellos suelen emplear contra sus adversarios, ¿no? Es producto de un diálogo que su asesora, que era de su confianza, grabó. Entonces tampoco se puede decir que el contenido del audio ha sido adulterado. Y es más, la propia Contraloría General de la República ya emitió una opinión en donde dice que se le pagó irregularmente a esta señora 17.000 soles. En la práctica lo que ha ocurrido acá es que
del Castillo contrató a una trabajadora fantasma, que es como se conoce en términos criollos en el Parlamento. ¿Qué le puede costar esto del Castillo fiscalmente Bueno, hablando? yo creo que está en una seria situación penal, en una grave situación penal, porque acá no solamente ha mentido, sino que se han empleado recursos del Estado con fines no ajustados a ley, y por eso creo que la figura del peculado es clara, de la falsedad ideológica también. Acá se han festinado trámites administrativos, y luego este audio ha servido para probar lo que siempre ha sido la conducta política de este señor. Pero no es lo único en lo que está envuelto del Castillo. Esto incluso parece más grave porque se han conocido audios, correos electrónicos, incluso hasta el propio García, traman una contraofensiva en el caso narcoindultos con el ex narcotraficante Carlos Butrón dos Santos, conocido como Brasil. Su caso había quedado como una suerte de enigma, ¿no? Había quedado entrampado. Pero lo que se ha conocido este fin de semana podría darle un volteretazo, un giro al caso. ¿En qué medida la participación de Del Castillo, otra vez, hacen que el caso narcoindultos pueda ser reabierto? Bueno, a ver, desde el punto de vista penal, yo no conozco el expediente, no podría hablar del tema de la prescripción, eso lo tendría que revisar un especialista en la materia, pero desde el punto de vista político esto es absolutamente indignante y vergonzante, que un gobierno haya estado al servicio de narcotraficantes. En la práctica ha servido para ayudar a aquellos que atentan en uno de los aspectos más graves que afectan al país, el flagelo del narcotráfico. Y sí tenemos el derecho a saber hasta las últimas consecuencias qué es lo que ocurrió. Y aquí sí cabe una comisión investigadora a nivel parlamentario. El nuevo Congreso. En el nuevo Congreso, que será una de las tareas. Creo que un hecho tan bochornoso, tan nauseabundo como este, no se puede volver a repetir en el país. Y fue precisamente las prácticas que ellos han empleado permanentemente de tergiversar los hechos, de amedrentar testigos, porque no es novedad el cambio de testigos. Igual aconteció con Zanatti años atrás, ¿no? Aquella famosa entrevista en donde García, cuando lo recibe en Palacio, le pregunta cómo es la mía. Y luego ese testimonio también, una vez en el poder, lo cambian. O sea que la metodología de acción no es una novedad. En este caso, también esta coartada ha sido hecha trizas, ¿no? Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Doctor Cateriano, ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a la pausa y regresamos para darle micrófono a Nidia Vilches, de la Comisión Política del Partido Aprista, además candidata al Congreso de la República en este nuevo Congreso, quien evidentemente responde a estos casos que comprometen a Del Castillo y comprometen también, por cierto, al Partido Aprista. Nada está dicho.